¿Y si resulta que las claves para generar riqueza no son ningún secreto moderno y complicado, sino una sabiduría milenaria que lleva ahí, esperando a ser redescubierta? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a desvelar esos principios universales atemporales para construir un patrimonio. Y lo haremos viajando a través de dos libros legendarios que de verdad han cambiado millones de vidas. Para entender esto tenemos que viajar muy, muy atrás en el tiempo, a la antigua Babilonia. Allí conocemos a un hombre, Bansir. Ojo, no era un cualquiera, era el mejor constructor de carros de la ciudad. Trabajaba sin parar, día y noche. Y aún así su bolsa siempre vacía. Pensemos un momento en esa frustración. Vivir en la ciudad más rica del planeta, ser el mejor en lo tuyo y aún así sentir que no llegas, que eres pobre. Pues bien, ese sentimiento de Bansir, esa angustia, es algo universal y que no ha cambiado con los siglos. De hecho, hoy tiene un nombre muy conocido que acuñó Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, La carrera de la rata. Es ese ciclo, ¿verdad? Ese bucle infinito de trabajar más para ganar más y ver cómo los gastos suben a la vez, las deudas crecen y la verdadera libertad financiera nunca llega. ¿Suena familiar? ¿A que sí? Y es justo aquí donde estas dos historias, la antigua y la moderna, chocan y nos revelan algo fundamental. Nos enseñan que la gente que acumula riqueza de verdad no es que sea necesariamente más lista, ni siquiera que trabaje más duro, no. Simplemente operan con unas reglas del juego distintas, unas reglas financieras diferentes y, curiosamente, muchísimo más simples. Y aquí está el meollo de la cuestión, el corazón de esa diferencia. Por un lado, tenemos el consejo de toda la vida, el que hemos oído 1000 veces. Estudia, saca buenas notas, sé un buen empleado, una pieza más del sistema. Y por otro, una idea que lo pone todo patas arriba. En lugar de trabajar por dinero, hay que aprender cómo funciona el sistema para ser su dueño, para que el dinero trabaje para uno, y no al revés. Entonces, vale, ¿cómo se empieza a aplicar esta nueva forma de pensar? Pues el primerísimo paso es una ley tan simple que parece mentira, pero es increíblemente poderosa. Un principio que ha sobrevivido milenios, desde los sabios de Babilonia hasta los expertos de hoy. Es, sin duda, la regla de oro para empezar a crear riqueza. La regla es así de sencilla. Antes de pagar el alquiler, la compra o cualquier otra cosa, una parte de todo lo que ingresas debe ser para ti. El primer pago, siempre, es para tu propio futuro. ¿Y cómo se hace? Reservando como mínimo un 10% de todo lo que se genera. Esto psicológicamente lo cambia todo, porque te obliga a priorizar el ahorro y a vivir con el resto en lugar de intentar ahorrar lo que sobra al final de mes, que, seamos sinceros, muchas veces es cero. Y ojo, que esto no lo dice un gurú financiero de hoy en día. Estas son las palabras de Arkad, el hombre más rico de la antigua Babilonia. Él enseñó que este simple acto de disciplina, este pequeño gesto, es la semilla de la que crece el árbol de la fortuna. No es una teoría económica compleja. Es casi una ley natural de las finanzas. Vale, una vez que se empieza a acumular ese primer capital, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con ese dinero? Y aquí es donde entra la idea que, según Padre Rico, de verdad marca la diferencia entre quienes se hacen ricos y quienes no. Todo, absolutamente todo, se reduce a entender la diferencia entre dos conceptos muy sencillos. La definición es, es que es de una simpleza brutal. Un activo es algo que mete dinero en tu bolsillo. Un pasivo, algo que lo saca. Ya está. La gran trampa en la que cae casi todo el mundo es pasarse la vida comprando pasivos. Un coche nuevo, el último móvil, una casa más grande de la necesaria, pensando que son símbolos de riqueza, cuando en realidad lo que hacen es drenarla mes a mes. Entender esto, pero entenderlo de verdad, lo cambia todo. Este esquema lo deja clarísimo. Para la mayoría de la gente, el dinero tiene un flujo lineal. Entra por el trabajo y sale inmediatamente para pagar gastos y pasivos, la hipoteca, el préstamo del coche, las tarjetas. ¿Se va tan rápido como llega? Para los ricos, en cambio, el flujo es un ciclo. El dinero entra desde sus activos y gran parte de ese ingreso se usa para comprar más activos, creando así una espiral de crecimiento que se retroalimenta. Muy bien, ya hemos visto el problema y hemos tenido la revelación. Ahora, vamos a lo práctico. ¿Cómo se aplica todo esto? Pues al juntar la sabiduría de Babilonia con las lecciones de Padre Rico, lo que emerge es un plan de acción, un mapa del tesoro claro y universal. Y aquí está. El mapa completo. Las 4 leyes funcionando juntas como un sistema. Primero, págate a ti mismo para crear ese capital inicial. Segundo, controla el gasto para que ese capital pueda crecer y no se evapore. Tercero, y este es el paso clave, pon ese capital a trabajar adquiriendo activos. Y por último, protege lo que has construido. ¿Cómo? Buscando consejo de gente que sabe de verdad para no cometer errores tontos.
Esta es otra joya, nunca mejor dicho, de la sabiduría de Babilonia. Y es que es de sentido común, ¿verdad? Si quieres saber de joyas, vas al joyero, no al que hace ladrillos. Pues en las finanzas es igual. Es crucial buscar consejos solo en personas que han demostrado con hechos su conocimiento en ese campo. Pedir consejo financiero a alguien que está lleno de deudas es una receta para el desastre. Pero bueno, todo esto son principios, son ideas. La gran pregunta es, ¿esto funciona de verdad en el mundo real? ¿Puede de verdad cambiarle la vida a alguien? La respuesta es un sí rotundo. Y la prueba está en una historia, una parábola increíble de los propios textos. Hablemos de Dabasir, un hombre que lo perdió absolutamente todo por sus malas decisiones financieras, hasta tal punto que acabó vendido como esclavo. Su historia de regreso desde ese pozo es una de las lecciones más potentes que existen sobre la disciplina y el poder de un plan. Demuestra que no importa lo bajo que se haya caído, siempre hay un camino de vuelta. Fijaos en el viaje. Dasir, hundido, vendido como esclavo. Pero en lugar de resignarse, traza un plan metódico y matemático para cada moneda que volviera a ganar. El 10% para ahorrar, el 20% para pagar deudas y vivir con el 70% restante. Y lo sigue con una voluntad de hierro. ¿El resultado? No solo recuperó su libertad, sino que pagó hasta el último céntimo a todos sus acreedores y se convirtió en un comerciante rico y respetado. Es la prueba definitiva de que la situación financiera no es cuestión de suerte, es el resultado de tener un método y la disciplina para seguirlo. Y esa es la gran conclusión de todo esto. La riqueza no es magia, no es algo reservado para unos pocos afortunados. No, es el resultado práctico, casi matemático, de aplicar de forma consistente una serie de reglas muy sencillas, reglas atemporales que están al alcance de cualquiera que tenga la determinación de seguirlas. Así que, al final, todo esto se reduce a una elección muy simple que se toma cada día. Con cada euro que pasa por nuestras manos, se toma una decisión. Y la pregunta que queda en el aire, la que de verdad puede definir un futuro financiero, es precisamente esta. El próximo euro, ¿a dónde irá? ¿Comprará un pasivo que nos empobrece un poco más o se usará para construir un activo que nos acerque a la libertad?